Dualidad en programación lineal. Introducción. Dado un problema general de programación no lineal, es decir, en general maximizar una función cualquiera sujeta a cualquier tipo de restricciones de igualdad o de desigualdad, construimos su problema dual de esta forma, como minimizar la función de Lagrange asociada a este problema sujeta a la derivada de la función de Lagrange respecto de las variables del problema igual a 0, los multiplicadores de Lagrange no negativos y las variables pertenecientes al conjunto de definición de la función objetivo del problema. Entre ellos se establecen las siguientes relaciones. Primera, que f de x es menor o igual que L de x lambda, me refiero a la función objetivo del problema primal y la función objetivo del problema dual. Si x estrella es solución del problema primal, existe un lambda estrella tal que el mismo x estrella con él lo es del dual. Y en tercer lugar, si el primal tiene solución y x estrella lambda estrella es la solución del dual, entonces x estrella lo es del primal, verificándose la igualdad de las funciones objetivos en el punto x estrella para el lambda estrella. Vamos a concretar al caso lineal, que es el que nos ocupa, y tendríamos lo siguiente. Para el problema maximizar una función lineal sujeta a restricciones lineales de desigualdad, su problema dual es este. Es minimizar los multiplicadores de Lagrange asociados al primer problema por b por los recursos sujetos a estas restricciones. Bien, la mejor forma de entender esta relación entre el problema primal y otro problema dual sería ver un ejemplo. De entrada atenderemos a dos ideas. Si el primal es de máximo, el dual es de mínimo. Los costes, los coeficientes de la función objetivo del primal son recursos del dual y al contrario, los recursos del primal son costes en el dual y además en programación lineal el problema dual solamente tiene variables lambda, no tiene variables del problema primal. Bien, vamos a concretar esto con unos ejemplos que lo vamos a deducir en parte de este esquema, donde en la izquierda queremos poner relaciones del problema primal y en la derecha relaciones del problema dual. Ahora explicaremos esto con un ejemplo. Vamos a considerar el problema primal, maximizar esta función de tres variables sujeta a dos restricciones principales, esto es importante, y donde solamente la variable segunda, la y, está sujeta a ser no negativa. ¿Cuál es su problema dual? Bien, de entrada, si el problema primal es de máximo, el dual es de mínimo. Yo creo que hasta ahí está claro. Además, los recursos 2 y 10 del problema primal pasan a ser costes del problema dual. ¿Con cuántas variables? Pues mira, los multiplicadores de Lagrange que tendría este problema. Este problema tendría dos multiplicadores de Lagrange, ya que hay dos restricciones principales. Por lo tanto, este sería la función objetivo, minimizar 2 por el primer multiplicador de Lagrange más 10 por el segundo. ¿Cuáles serían las restricciones? Las restricciones tendrían unos recursos que, como ya hemos visto antes, son los costes de la función objetivo. 3, 6, 2. Por lo tanto, el problema dual va a tener tantas restricciones principales como variables tenga el problema primal. Tantas restricciones principales como variables. 3 variables, 3 restricciones. ¿Y cuáles serán esas restricciones? Es simplemente la traspuesta de la matriz de coeficientes de las restricciones del problema primal. Es decir, 3, 4, 1, ven por columnas 3, 4, 1. 1, 2, 3, 1, 2, 3. Como tiene dos variables, sería así. Por lo tanto, ya tenemos en esquema bastante completo el problema dual. Todavía nos quedan un par de detalles. En primer lugar, esas restricciones, que los vamos a ver dentro de un momento, y esa variable. ¿Qué significa que la primera variable, por ejemplo, esté sujeta a ser no negativa? Nos tenemos que ir al esquema este, que teníamos ahí abandonado. Este esquema nos dice que si en el problema primal una restricción es de menor, su variable correspondiente en el dual sí está sujeta a ser no negativa. Es decir, si la primera restricción es de menor,
la primera variable dual sí está sujeta a ser no negativa. Y como la segunda restricción, vemos, es de igualdad, el esquema me diría que la segunda variable no está sujeta a ser no negativa. Es decir, puede tomar cualquier signo. Por eso ni aparece aquí. ¿Qué significa ahora? ¿Qué significa estas dos? Fíjense. Aquí dice que si en el problema primal una variable está sujeta a ser no negativa, la correspondiente restricción es de mayor. Si una variable, la segunda, está sujeta a ser no negativa, la segunda restricción es de mayor. Y si una variable puede tomar cualquier signo, como ocurre con X y con Z, es decir, con la primera y la tercera, pues que la primera y la tercera restricciones son de igualdad, como aparece aquí. Por lo tanto, véanse que este esquema lo que nos establece es una relación entre el signo de las restricciones y el signo de las variables correspondientes. Restricciones del primar, variables del dual, restricciones del dual, variables del primar. Bien, este sería, por lo tanto, el problema dual del dado. Máximo, mínimo, los costes pasan a restricciones, las restricciones pasan a costes, las restricciones principales, aquí aparece la traspuesta, 3, 4, 1, 3, 4, 1, 1, 2, 3, 1, 2, 3, y después las restricciones. Si esta primera restricción es de menor, la primera variable está sujeta a ser no negativa. Como es de igualdad, la segunda variable del dual puede tomar cualquier signo. Como resulta que la segunda restricción del primar es de mayor, la segunda variable del primar es de mayor o igual, la segunda restricción es de mayor o igual. Y como X y Z, es decir, la primera y la tercera, pueden tomar cualquier signo, la primera y la tercera restricciones son de igualdad. Hacemos otro ejemplo. Vean que en este otro ejemplo aparecen restricciones en el primar de igualdad, de menor y de mayor. Pero aquí no aparece nada de mayor. ¿Eso qué significa? Que lo primero que tengo que hacer es ponerlas todas de menor. Las restricciones del primar, para seguir este esquema, han de ser de igualdad o de menor. ¿Cuál sería el dual? Pues vamos a ver cuál sería el dual. El dual sería problema de máximo, problema de mínimo. Siempre el primar va a ser de máximo. Si no, multiplico por menos 1. Si fuese de mínimo, multiplicaríamos por menos 1 para que fuese siempre de máximo. Problema de máximo. Entonces, ¿cuáles son los recursos 4, 1 y menos 7? 4, 1 y menos 7, los costes. ¿Por qué tiene 3 variables duales? Porque aparecen 3 restricciones principales en el primar. ¿Cuáles son las restricciones? 3 y 2, que son los recursos, y después la traspuesta. 1, 3, menos 5, 1, 3, 5, 1, 3, 5, menos 4, menos 2 y menos 8. Menos 4, menos 2 y menos 8. ¿De qué manera? La variable primera sí está sujeta a ser no negativa. La primera restricción es de mayor. La segunda variable puede tomar cualquier signo. La segunda restricción es de igualdad. La primera restricción es de igualdad y la segunda y tercera de menor o igual. Segunda y tercera sujeta a ser no negativa. Por tanto, vean que en principio no tiene gran dificultad obtener el dual de un problema dado. ¿Qué propiedades tiene la dualidad? Bien, la primera es análoga a la primera propiedad en general de la dualidad. Siempre el valor de la función en el primar es menor o igual que en el dual. Esta es una propiedad muy importante. Dice que si el interior del conjunto de oportunidades del problema primal es no vacío y X estrella es su solución, entonces existe un lambda estrella tal que es solución del dual y el valor de la función objetivo en ambas coincide. En el primar, el valor de la función objetivo en la solución del primar coincide con el valor de la función objetivo en la solución del dual. Si uno de los problemas, primal o dual, tiene solución ilimitada, el otro posee un conjunto de oportunidades vacío, es decir, carece de puntos admisibles. Este es una propiedad muy interesante, que se utiliza mucho. Si uno de los problemas tiene solución ilimitada, el otro, ¿qué significa solución ilimitada? Un problema que no tiene solución, pero su conjunto de oportunidades es distinto de vacío. Es decir, la solución está en el infinito.
el conjunto de oportunidades no está acotado en definitiva. Pues bien, el otro posee un conjunto de oportunidades vacío, carece de puntos admisibles. Esto hasta podríamos hacer un ejemplo. Consideremos el problema primal siguiente. Es un problema que tiene dos variables, tiene tres restricciones principales y las dos variables están sujetas a ser no negativas. Más obsérvese que la restricción primera y la tercera son de mayor o igual. Bien, vamos a introducir variable de holgura y resolvemos. Evidentemente aquí debemos de introducir una variable de holgura que resta, que le hemos llamado x sub 3. Aquí debemos de introducir una variable de holgura que suma, más x sub 4. Y aquí de nuevo una que resta, menos x sub 5. Todas las variables de holgura están sujetas a ser no negativas y resolvemos con la función maximiza. Y vemos que el problema no tiene solución. Un problema no tiene solución puede ser porque el conjunto de oportunidades sea vacío o no esté acotado. Aplicamos entonces la función n maximice y directamente nos va a dar a decir, nos dice que el problema no tiene solución porque estamos ante lo que se llama un óptimo ilimitado o un óptimo en el infinito. El conjunto de oportunidades no está acotado. Bien, entonces, a partir de aquí, para ver la propiedad, vamos a resolver su problema dual. Vamos a obtener el dual, para lo cual arreglamos el primal, es decir, esta primera restricción la multiplicamos por menos 1 para ponerla de la forma menor o igual, y a la tercera exactamente igual. Luego ya tenemos tres restricciones principales, todas de menor o igual, y la no negatividad de las variables. Podemos pasar a obtener su dual. Recuerden, si el primal era de máximo, el dual es de mínimo. Los costes, que son 3 y 1, pasan a recursos del dual. Los recursos del primal, menos 6, 4 y menos 1, pasan a costes en el dual. Y la matriz de coeficientes de las variables pasa a ser la traspuesta. Las dos restricciones son de mayor o igual porque las dos variables sí están sujetas a ser no negativas. Y como las tres restricciones son de menor o igual, las tres variables del dual están sujetas a ser no negativas. Pues bien, ¿qué es lo que queríamos comprobar? Queremos comprobar que si el problema primal tiene un óptimo en el infinito, es decir, carece de solución porque su solución se va al infinito, ya que el conjunto de oportunidades no está acotado, queremos justificar que el dual tiene un conjunto de oportunidades vacío. Para lo cual vamos a ir directamente por n minimice y vamos a ver que nos dice que no hay puntos que verifiquen las restricciones, es decir, el conjunto de oportunidades es vacío. Continuando con nuestra dualidad en programación lineal, la propiedad cuarta dice que el problema primal tiene solución finita si y solo si los conjuntos de oportunidades de ambos problemas son vacíos. Y por último, la propiedad quinta, que es conocida como teorema fundamental de dualidad, dice sea el problema primal en forma estándar, es decir, con todas las restricciones en forma de igualdad, y sea x estrella su solución. Si el interior del conjunto de oportunidades no vacío, en el problema primal, entonces y lambda estrella en la solución del dual se verifica esta relación. Bien, para explicar bien esta propiedad vamos a hacer un ejemplo. Un ejemplo en el que nos aparece un problema resuelto por el método del simple y nos aparece aquí su tabla 1 y su tabla 3 y óptima, es decir, quedaría la tabla 2 que estaría entre ambas tablas. Vemos que la solución es óptima porque todos los z sub j menos c sub j son mayores o iguales que 0. El valor de la función objetivo en el óptimo es 14 y el óptimo sería p sub 1, es decir, primera componente 2 tercios, p sub 2, segunda componente 8 tercios y las otras dos componentes 0 y 0. Bien, vamos a fijarnos en las matrices que acabamos de señalar. Fíjense que la solución, la tabla primera, siempre debe de tener una base canónica inicial y la base canónica inicial la forman los vectores P3 y P4. Pues bien, me voy a fijar en la tabla óptima, P3 y P4, es decir, los vectores que están asociados, que son los mismos que los de la base canónica inicial. Entonces, a estos vectores, que me lo he traído aquí de nuevo, ¿qué es lo que dice entonces el teorema fundamental? El teorema fundamental dice que lambda estrella sub 3, es decir, el vector solución del problema dual, es el vector de costes básicos por b menos 1. ¿Qué es el vector de costes básicos? 5 cuartos. ¿Qué es b menos 1? ¿Qué es la inversa de b? Vamos a volver de nuevo a antes. Fíjense, la matriz B
es la matriz que lo forman en la primera tabla, asociado a la base canónica final. La base canónica final es P1, P2. Pues la matriz que siempre hemos llamado B es esta matriz, la 3, 3, 12, 6. ¿Y cuál es su inversa? Pues su inversa está en la tabla óptima y está asociada a la base canónica inicial. Es decir, la inversa es esta que habíamos señalado, la que aparece aquí. Si yo multiplico costes básicos por la inversa, ¿qué me va a dar? Me va a dar estos vectores. Pero no el que aparece aquí, que aquí siempre aparece z menos c, sino los z. Es decir, ¿qué son las soluciones del dual en definitiva? Las soluciones del dual son los z sub j asociados a la base canónica inicial. Vamos de nuevo a las dos tablas. Los z sub j sería, la solución del dual serían los z sub j asociados a esta, a la base canónica inicial. 1 y un sexto, porque en este caso, como los costes valen 0, los z menos c coincide con los z. Esa sería la solución del dual. Eso es lo que nos está diciendo esta importantísima propiedad quinta. Lo que nos está diciendo en definitiva es que los z sub j son los multiplicadores de Lagrange en la solución, en el óptimo del problema. Aquí ya lo dejamos especificado. Lambda estrella igual a 1, lambda estrella 2 igual a 6. ¿Por qué además lambda estrella es igual a 1? ¿Por qué no es este sería lambda sub 1 y este lambda sub 2? ¿Por qué? Porque este 1, nos vamos de nuevo a las tablas anteriores, este 1 se corresponde con el primer vector canónico. Por lo tanto, esta sería la primera solución del dual, es decir, la solución de la primera variable del dual. Y como este es el segundo vector canónico, el 0, 1, pues entonces un sexto sería la segunda solución del dual, la segunda variable. Bien, ya lo tenemos ahí puesto. Fíjense además que para obtener la solución del dual no nos ha hecho falta ni pasar al dual. No sé ni cuál es el dual, ni lo he determinado en este caso. Teniendo la solución del problema primal y sobre todo teniendo los z sub j, por eso es tan importante el vector de z sub j menos c sub j, teniéndolos ellos, pues ya tengo directamente la solución del dual. Otro ejemplo para reafirmar esto que estoy comentando, tenemos dos problemas, este primal y este dual. Es fácil entender que esto está bien, que no hay ninguna pega. Bien, ¿cuál es la solución del primal? Obtenemos esto. Y calculamos los z sub j menos c sub j. Fíjense que esto es lo que nos hace lo que llamamos el método rápido. Obtener de un problema los z sub j menos c sub j. Y ahora los costes valen esto. Los tenemos aquí 4, 3, 0, menos 3, 0. ¿Vale? Estos son los costes del problema primal. ¿Cómo obtendríamos la solución del dual? Mira, muy sencillo. Ver cuál es la base canónica inicial. La base canónica inicial es esta y esta, es decir, P3, P4, P5. Me voy entonces a Z3, Z4 y Z5. Esa sería la solución del dual. Z3 sería lambda sub 1. Z4 sería lambda sub 2. Y Z5 sería lambda sub 3. ¿Por qué Z5 es el tercero? Porque Z5 está asociado al tercer vector canónico en el problema primal. Entonces, simplemente por una recta, si tengo z menos c y sé lo que vale c, pues sé lo que vale z, simplemente sumando el valor. Entonces, aquí tendríamos que lambda sub 1 11 quintos, lambda sub 2 es menos 3 y lambda sub 3 es 8 quintos.